Decime si se escucha bien ahí. Gracias. Traten de los que vayan ingresando, apagando el micrófono y la cámara, porque si no hay mucha interferencia. Cuando vos me digas, Jerónimo, empezamos, ¿no? Jerónimo, son las 8, ¿querés que empecemos o esperamos un poquito? Jerónimo, cuando vos me digas, empezamos. Espero 5 minutos. Bueno, ¿el audio está bien? ¿Se escucha bien? Gracias. Ahí están levantando el dedo pulgar, gracias. Bueno. Sí, se escucha muy bien. Gracias. Yo estoy en México, Ciudad de México. Ah, hasta México se escucha bien entonces. Sí, soy Rocío Jiménez. Tengo una voz potente. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, apago mi cámara. Apaga la cámara, ¿verdad? Sí, la cámara y el micrófono, para que no haya interferencia. Mejor. Gracias. No, gracias a usted.
Desde Guatemala, muy bien. Excelente sonido también. Gracias. Gracias a usted por haber... Se apagó su micrófono. Ahí está. Bueno, ahí me han dado el visto bueno para comenzar. En primer lugar, buenas noches a todos, sobre todo a los hermanos latinoamericanos que veo que hay de Nicaragua, de México. Bueno, una bienvenida para todos. Muchos también de Argentina. Y bueno, en primer lugar me presento, aunque bueno, ahí en las propagandas aparecen ciertos datos. Mi nombre es Carlos Alberto Prado, soy abogado por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, y soy profesor en la universidad de la materia Formación Humanística 4, que tiene como currícula toda la doctrina social de la Iglesia. También enseño filosofía del derecho y en la carrera de Psicología e Introducción a la Filosofía. Bien, continuando con el curso que el día de ayer hizo el acto inaugural el doctor von Buren, presentando la encíclica en general de la Laudato Si del Papa Francisco y haciendo una introducción de la misma y respecto del capítulo primero, quiero hacer una pequeña introducción, ¿no es cierto?, tomando algo de lo que dijo el doctor en la clase anterior, y para que sea el puntapié para ingresar en el capítulo 2 y 3, que es lo que nos tocaría en esta disertación. Si tomamos una frase del Papa Francisco en la encíclica, el Papa dice que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Es decir, que lo que lleva a la degradación de la naturaleza, del orden que nos rodea, tiene su origen también en la parte humana. Como muy bien lo sintetizó ayer el doctor Van Buren, el Papa señala ciertas situaciones de las que estamos viviendo que hacen a esa degradación del medio ambiente. En primer lugar, el doctor hizo hincapié en todo lo que es la contaminación, sea la contaminación atmosférica, ¿no es cierto?, por ciertos agroquímicos, etcétera, etcétera, y la contaminación por todos los residuos que se van depositando en el orden de la naturaleza. También habló de la crisis respecto del clima, porque todos estos elementos contaminantes, ¿no es cierto?, producen una alteración del orden climático. También habló de una de las crisis del orden de la naturaleza, la falta de agua, que es un
elemento vital para el desarrollo de la persona y para su vida, y también el problema de la biodiversidad, es decir, todas las especies que van extinguiéndose, que cumplían una labor en todo el orden de la creación. Y por último también, el Papa habla del deterioro de la vida humana. Esta degradación de la vida humana lleva también implícita una degradación en el orden social. ¿Por qué? Porque el hombre es social por naturaleza. El hombre vive en sociedad. Entonces, si la persona se degrada, el orden que es fruto de la actividad libre de la persona humana, que vive con sus semejantes, también va a producir una degradación en su orden social. Y es lo que el Papa ha caracterizado como ese deterioro del ambiente humano, como lo que la caracteriza a la cultura de este momento, como es una cultura del descarte, donde se deja de lado cuestiones fundamentales, se descartan cuestiones teniendo un criterio de rédito económico, de tecnología, ¿no es cierto?, tecnocrático. Entonces se descartan, ¿no es cierto?, aquello que no es, no reditúa en el orden económico o no es de utilitario en el orden tecnológico. Y entonces el Papa termina, podemos decir, esta primera parte, sintetizando que hay un problema de esta degradación que hace tanto al ambiente humano como al ambiente natural, y que es que las personas que ven esto, o no lo ven, el Papa habla de una globalización de la indiferencia. Las personas ante todo esto que es degradado en el orden de la naturaleza, la degradación de la naturaleza y la degradación de la persona humana, producen ciertas personas, ¿no es cierto?, una indiferencia. Hay como una globalización de la indiferencia. Pero el problema está en preguntarnos, ¿por qué hay esta indiferencia? Porque ¿por qué somos indiferentes a esto que degrada el ambiente y a esto que degrada a la persona humana, en esta cultura del descarte? Porque no tenemos una concepción real de lo que es la naturaleza humana y de lo que es la naturaleza que nos rodea. Entonces, justamente el Papa quiere que nosotros comprendamos la importancia que tiene tanto la naturaleza creada por Dios como la naturaleza humana, para que ante los ataques que la degradan, ¿no es cierto?, no pasemos indiferentes. Entonces, en primer lugar, el Papa dice, y entramos ya en el tema propio de que nos toca desarrollar en este día, es que tenemos que desarrollar dos capítulos. El capítulo segundo, que habla de lo que es, podríamos ponerle un título diciendo que en este capítulo 2 tenemos desarrollado por el Papa todo lo que es la teología de la creación. Y en el capítulo 2, ¿no es cierto?, las raíces humanas, ¿no es cierto?, que dan crisis, que producen la crisis tanto del orden de la naturaleza como del orden humano. Empecemos entonces situándonos en lo que el Papa comienza en este capítulo segundo. Y dice que el aporte que pueden dar las ciencias, la filosofía, son muy importantes, pero no podemos dejar de lado en este aporte para comprender mejor la cosmovisión de la naturaleza y de la naturaleza humana, el aporte de lo religioso, el aporte de la fe. Entonces, el Papa se introduce en este sentido, diciendo que muchas veces se rechaza la idea de la creación. Se considera que la idea misma de creación es un concepto irrelevante, ¿no es cierto?, dado el cientificismo que hay, ¿no es cierto?, hablar de creación es irrelevante, no tiene razón de ser. También, dice el Papa, es un concepto, cuando hablamos de creación, que muchos los consideran hasta irracional, no es científico hablar de creación. Hay que dar respuestas científicas. Y por lo tanto, la creación no es una respuesta científica,
Entonces, es irrelevante, no tiene sentido hablar de ello. Por lo tanto, también se la degrada este concepto de la creación, dice el Papa, cuando se toma este concepto de creación como un concepto subcultural, ¿no es cierto? Algo que nosotros debemos tolerar, que se hable de la creación, pero no es una subcultura, no es algo cultural. Entonces, el Papa dice que es importante la visión teológica, y para los cristianos mucho más, ¿no es cierto?, esta visión teológica. No nos olvidemos que la doctrina social de la Iglesia, como dice el Papa Juan Pablo II, es un instrumento de evangelización. Todos los documentos de la doctrina social de la Iglesia es un instrumento de evangelización. Los papas quieren evangelizar con esto. Entonces, no se evangeliza, dice Juan Pablo II, en su integridad. No podemos decir que evangelizamos, ¿en cierto? Manifestamos a las personas la integridad de la fe, de la revelación, si no enseñamos doctrina social de la Iglesia. Nos está faltando algo. Estamos parcializando el mensaje que Dios nos ha legado. Entonces, es importante la doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto?, en el orden de la evangelización. Y por lo tanto, esta encíclica, Laudato Si, también es un instrumento de evangelización. Y es un instrumento de evangelización particular en el sentido que nos va a evangelizar en el orden, a volver a redescubrir todo el tema de la teología de la creación, es decir, ese Dios creador. Como muy bien decía el Papa Benedicto XVI, en los últimos tiempos, ¿no es cierto?, se ha negado a Dios creador. Cuando se niega el origen de las cosas, cuando se niega el origen de la naturaleza, en definitiva se está negando al mismo Dios creador. Entonces es un signo de nuestros tiempos la negación del Padre como creador. Por lo tanto, este capítulo lo podemos situar dentro de lo que es la teología de la creación. No nos olvidemos que las fuentes de todos los documentos de la doctrina social de la Iglesia tiene dos fuentes. Una es la revelación, y es un instrumento de evangelización, no podemos construir, ¿no es cierto?, digamos, a espaldas del dato revelado, y también tiene un fundamento en el derecho natural. ¿Por qué? Porque el mismo autor de la naturaleza, del orden natural, es el mismo autor del orden sobrenatural. Y por lo tanto, no puede haber contradicción en los dos órdenes. No puede haber contradicción entre el orden natural y el orden sobrenatural. No puede haber contradicción entre fe y razón. Entonces, ahí están en armonía. Por eso, uno de los principios de la teología es que la gracia supone la naturaleza. No podemos, ¿no es cierto?, evangelizar negando la naturaleza humana. No podemos sacramentalizar al hombre negándole la naturaleza humana. Entonces, hay una armonía entre los dos órdenes. Y por lo tanto el Papa señala que hay una armonía, si no hay contradicción entre la fe y la razón, entre el orden natural y el orden sobrenatural, hay una armonía entre la filosofía, la ciencia y la teología. Por lo tanto, son importantes las tres ciencias en orden a poder descubrir lo importante del orden de la naturaleza, tanto creada como la naturaleza humana. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de teología, lo primero que tenemos que saber que la teología, el alma, como dice el Papa León XIII, de la teología, es la Sagrada Escritura. El teólogo no puede elucubrar, ¿no es cierto?, a espaldas de los datos de la revelación. El teólogo tiene que fundamentar toda su especulación teológica, ¿no es cierto?, en base al dato revelado de la Sagrada Escritura. Por eso decimos que la teología sistemática, la teología que habla de todo, que especula sobre todo lo que Dios nos ha revelado o sobre el orden moral, está fundamentada en las Sagradas Escrituras, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia, que es la teología positiva. Entonces la teología sistemática está subordinada, ¿no es cierto?, a la teología positiva, que es la revelación en la que está contenido en los libros sagrados, en el canon, ¿no es cierto?, y en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto,
Entonces vamos a descubrir esta teología de la creación fundamentándonos, ¿no es cierto?, en primer lugar, en los datos revelados y en segundo lugar, en la especulación teológica que han hecho los grandes doctores. En primer lugar, entonces, si nosotros decimos con León XIII que el alma de la teología es las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto?, en esta teología de la creación no podemos dejar de lado el aporte de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, como dice Santo Tomás, en la teología todo tiene razón de Dios, o porque estudiamos al mismo Dios, o las demás cosas en cuanto que dicen relación a Dios. Entonces estudiamos el mundo, estudiamos al hombre, en cuanto estos dicen relación a Dios. Pero hay también una definición que a mí me gusta dar porque es más pedagógica, que la dio este gran teólogo moderno que es Scott Hahn, que es un protestante converso, y él dice, la teología, hacemos teología, no con nuestros propios términos, sino con los términos propios de Dios, haciendo referencia al dato revelado. Y esta tarea teológica es muy importante, dice Scott Hahn, porque no vamos a poder profundizar la fe si no realizamos una labor teológica. Por eso San Pedro va a decir en una de sus cartas que nosotros tenemos que saber dar razones de nuestra fe. No somos un fideísmo nosotros, creemos por creer. Nosotros, como dice San Anselmo, creemos, ¿no es cierto?, para entender. Y entendemos para creer más. Entonces, las dos cosas van de la mano. Por eso Santo Tomás va a decir que la filosofía viene en auxilio de la teología para poder especular sobre el dato revelado. Entonces, nos introduzcamos en la teología de la creación, que nos propone el Papa Francisco. Entonces, en primer lugar, el Papa Francisco, como va a hablar de los fundamentos teológicos de la creación, y va a hablar de los datos del Génesis, el primer relato de la creación. Y entonces van a ver, como el Papa habla, de que a medida que Dios va creando las cosas, va diciendo esta palabra constante que se va repitiendo en la Sagrada Escritura, y cada vez que Dios crea algo, y dice, y Dios vio que era bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que existe, en cuanto que existe, es bueno. Todo lo que existe, en cuanto que existe, es uno, tiene una identidad en sí mismo. Es verdadero, porque tiene una identidad. Y es bueno, tiene una bondad, porque Dios ha participado, ¿no es cierto?, de la existencia, ¿no es cierto?, a las cosas, y las ha creado por fruto de su bondad. Entonces, Dios va diciendo, cada vez que crea algo, y vio Dios que era bueno lo que había creado. Pero una vez que terminó la obra de la creación, ¿no es cierto?, y ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y dice Dios, y vio Dios que era muy bueno. Entonces, fíjense, ¿por qué cuando iba creando las cosas individualmente dijo que era muy bueno, y cuando terminó la obra de la creación, expresó la palabra que era muy bueno? Santo Tomás, comentando esto, dice que porque se había cumplido, ¿no es cierto?, el orden de la creación. ¿Por qué? Porque las criaturas que Dios había creado iban a poder ser conocidas por el hombre, que había sido puesto como rey de la creación. Por eso fíjense que Dios, cuando termina de crear, le presenta todas las cosas al hombre y les dice al hombre que les ponga nombre. Cuando nosotros nombramos algo es porque lo conocemos. Lo nombramos por lo que las cosas son, por la esencia de las cosas. Fíjense que la palabra es una palabra inteligible. La palabra manifiesta lo que nosotros tenemos en nuestro conocimiento. Hablamos de lo que conocemos. Entonces, podemos nombrar las cosas porque las conocemos. Pero cuando el hombre vio toda la creación y le puso el nombre, vio que no había una ayuda semejante, no había un ser semejante a él, con el que el hombre podía comunicarse. Entonces, ¿Dios qué dijo? Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo. La soledad no es buena en el hombre. La soledad no es buena. No solo la soledad que el hombre se encierra en sí mismo, ¿no es cierto?, en una inmanencia, negando la trascendencia, sino tampoco no es buena la soledad
que el hombre no se comunica con sus semejantes, y no es bueno que el hombre no tenga una relación con las cosas creadas. Entonces, en este relato de la creación, ¿no es cierto?, se manifiestan los tres niveles por los cuales el hombre es un ser relacional. Se relaciona en primer lugar con Dios, se relaciona en primer lugar con la obra creadora de Dios, porque Dios le ha puesto, ¿no es cierto?, la creación, ¿no es cierto?, al hombre. Y, en tercer lugar, la creación, la relación del hombre con sus semejantes. Y fíjense que esta relación es trascendente en el hombre, porque el hombre se relaciona con Dios. Fíjense que Dios se paseaba, ¿no es cierto?, en el jardín de Edén con el hombre. Había un vínculo de amistad casi cercano del hombre con Dios, y el hombre ha reconocido en Ema: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, algo semejante. Entonces, y Dios le dijo al hombre que le había dado la creación, ¿no es cierto?, para que éste la custodiara y la cultivara. Son los dos actos que debe realizar el hombre respecto del orden de la creación. Entonces, estas tres relaciones que hay en el hombre, la relación con Dios, la relación con sus semejantes y la relación de las cosas, son tres relaciones que hacen a la dignidad de la persona humana. Y la dignidad de la persona humana reside en primer lugar también en que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y en dónde reside la imagen y la semejanza? La imagen reside en que el hombre es una criatura que participa de ciertos atributos divinos. Es un ser inteligente, tiene voluntad, ¿no es cierto? No en el mismo grado que lo que tiene Dios, sino que participa de esa perfección divina, no en el mismo, sino analógicamente, semejante, en proporción, ¿no es cierto? El hombre necesita para conocer de la mediación del cuerpo, y Dios no. Dios conoce en el momento. En Dios no hay un antes ni un después. Por eso cuando Dios piensa las cosas, las crea. No hay un momento, no hay un distingo. Dios nos ha pensado así y así nos ha creado. Entonces estas tres relaciones son importantes. Y fíjense en que el pecado, que el Papa Francisco lo introduce con la narración de cuando Caín mata a Abel por soberbia, porque digamos, el ofrecimiento que había hecho Abel era mucho más agradable a Dios, entonces le da envidia y mata a su hermano. Entonces cuando Dios baja, pregunta por su hermano, le pregunta a Caín por su hermano, y este le contesta: ¿que acaso yo soy guardián de la sangre de mi hermano? La primera consecuencia del pecado original, que es la ruptura del hombre con Dios, porque el hombre es expulsado del paraíso, en primer lugar, de esa amistad que tenía con Dios, porque Dios ya no pasea con el hombre, ¿no es cierto? Esa familiaridad que tenía Dios en el paraíso con el hombre, rompe con su compañera, como dice, trabajadores y triunfadores. Pero lo más importante, todo lo que me convertí dos cosas. Conocí solamente éramos amigos, pero pasado el tiempo este sentimiento ha cambiado. Tanto que creo que ya. Mayra, ¿te gustaría ser mi novia?
Oigan, yo ya no escucho nada. ¿Qué pasó? En orden a a lo que Dios había creado, ¿no es cierto? Y cómo tiene que esa perfección tiene que darse en el mismo orden que Dios ha creado las cosas. ¿Mm? Por eso el Papa Pablo VI va a decir que el verdadero progreso es el progreso de todo el hombre y de todos los hombres. Por lo tanto, entremos ahora, una vez que hemos visto el fundamento bíblico de la creación, donde vemos que Dios nos ha donado la creación para que el hombre, siendo un ser inteligente, ¿no es cierto?, la custodia, la cuide y la perfeccione, ¿no es cierto?, la desarrolle conforme el orden querido por Dios, respetando, ¿no es cierto?, el orden que Dios ha establecido en las cosas. Y por eso viene la especulación teológica respecto de esto. ¿Y qué nos dice? Tenemos que reconocer, entonces, que la creación, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha puesto, tiene un orden. En la misma creación hay un orden. Por eso vemos la periodicidad del día y la noche, la periodicidad de las estaciones, el trasladarse de los planetas, etcétera, etcétera. Hay un orden que Dios ha puesto en la creación. Es un orden que está en la misma naturaleza. Y Dios, dice en los Salmos, el libro de los Salmos, que ha creado todo con sabiduría, con un orden. Y hay un orden en la misma naturaleza humana. Hay un orden en la misma naturaleza humana. Dios nos ha creado con un orden. Fíjense que la persona, con solo verla, tiene un orden. El ver a la persona nos manifiesta su orden. El hombre tiene una posición vertical, no una posición como los animales que ven el suelo, porque de ahí, ¿no es cierto?, la mirada de los animales está puesta en la tierra, porque de ahí obtienen lo que necesitan para vivir, que es su alimento, para nutrirse, para desarrollarse. En cambio, el hombre tiene una posición vertical. Y se pregunta a Santo Tomás, ¿por qué tiene una posición vertical el hombre? Porque lo que manifiesta externamente es lo que manifiesta en su perfección interior. Entonces vemos que la inteligencia está por sobre todo del corazón, que es la voluntad, el querer del hombre, y sobre las bajas pasiones. Entonces la inteligencia gobierna el corazón y gobierna las bajas pasiones del hombre. Entonces ese es el orden puesto por Dios. Y el hombre ha sido creado varón y mujer. Y ese es el primer orden, la distinción de la sexualidad en la persona humana que depende de la naturaleza, de la misma naturaleza. Entonces, esta naturaleza que nos ha sido dada para que la custodiemos, la cuidemos desde el relato del Génesis. Y que fue, ¿no es cierto?, destruida este orden que había en el Génesis después del pecado original. El pecado original introdujo el desorden, ya no hay más armonía entre las tres relaciones que había en el hombre, ¿no es cierto?, entre Dios, ¿no es cierto?, con sus semejantes y con las cosas. Y entonces, la teología nos dice que en todo lo creado, que nos ha sido donado, ¿no es cierto?, hay una jerarquía y hay también una universalidad puesta por Dios. Y el Papa Francisco nos dice que esta unidad del universo, este orden que hay en el universo, en la encíclica, manifiesta la sabiduría, la bondad. Y esta universalidad de seres, ¿qué hacen? Todos en su conjunto constituyen la perfección de Dios. Por eso dice que ningún ser puede agotar la bondad, la perfección de Dios. Por eso es necesario la totalidad de los seres, incluido el hombre, para que todos manifiesten la perfección de Dios. Y fíjense en que muchas veces se dice que no importa el concepto que tengamos de la creación, lo importante es el concepto que tengamos de Dios. Esto no es así porque una mala concepción de la creación nos puede llevar a tener un mal concepto de Dios mismo. Por eso,
Santo Tomás va a decir que y lo cito a Santo Tomás, porque en esta parte de la especulación teológica, el Papa Francisco se va a centrar en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Va a retomar, ¿no es cierto?, dos textos importantes de Santo Tomás, donde Santo Tomás habla de esta perfección del orden creado que transmite la perfección de Dios. Entonces dice, el concepto, el conocimiento de la creación nos lleva al conocimiento de Dios y de sus perfecciones. Por eso dice el Papa, citándolo a Santo Tomás, que el contemplar, el meditar las criaturas nos instruye también en la fe. ¿Por qué? Porque meditando las criaturas, y esto lo dice Santo Tomás en la Suma contra Gentiles, en el libro 2, dice, nos lleva a admirar la sabiduría de Dios. Por eso dice el Salmo, todo lo hiciste con sabiduría. Fíjense que la ley natural, todo lo que existe, es una participación de la sabiduría de Dios. Entonces, contemplando la creación, ¿no es cierto?, admiramos la sabiduría de Dios en el orden de la creación. En segundo lugar, dice, contemplando la creación, podemos, ¿no es cierto?, vislumbrar el poder de Dios. Y en consecuencia, engendra en nuestra alma una reverencia a Dios. Meditando el poder de Dios por la creación, engendra en nosotros, ¿no es cierto?, una admiración, una reverencia a Dios. En tercer lugar, dice Santo Tomás, enciende en los hombres el amor por la bondad divina. Es decir, viendo que todo el acto de la creación ha sido un acto del amor de Dios, de la bondad de Dios, el contemplar la creación nos lleva, ¿no es cierto?, a que el alma contemple, ¿no es cierto?, el amor y la bondad de Dios. Y por último dice que así como Dios ha creado todas las cosas, y ha puesto en las cosas una cierta semejanza de sí, el hombre al contemplar y conocer la creación, en cierta manera se asemeja a la sabiduría divina. Por eso, cuando el hombre conoce todas las cosas, cuando el hombre conoce las cosas, por la esencia de las cosas, por aquello que hace que las cosas sean lo que son, el hombre en cierta manera es todas las cosas. Porque el hombre sabe por qué el perro es perro, el árbol es árbol y el hombre es hombre. El animal no puede porque no puede reflexionar. Entonces el hombre, conociendo la creación, conociendo por qué las cosas son, en cierta manera participa de la misma sabiduría divina que ha creado las cosas. Es una participación en el acto de conocer las cosas de la misma sabiduría divina. Bien, entonces es importante tener una concepción de la naturaleza como un don de Dios. Y por eso el hombre tiene que custodiar esta naturaleza y tiene que cultivarla y perfeccionarla. Pero tiene que custodiarla y cultivarla en orden a que esta naturaleza le ha sido dada por Dios. Es un regalo de Dios. Y por lo tanto, fíjense que así como Santo Tomás contempló, ¿no es cierto?, la sabiduría de Dios en el orden de la creación, ¿no es cierto?, buscó, ante la admiración de la creación, buscó las causas de este conocimiento de la creación, buscó por razón de ser de las cosas, la sabiduría. San Francisco, ¿no es cierto?, se admiró de la creación y cantó las alabanzas a esa creación en el canto de las criaturas. Fíjense estos dos frailes, ¿no es cierto?, mendicantes los dos, medievales los dos, ¿no es cierto?, tuvieron la misma visión, ¿no es cierto?, sobre las cosas, una visión teológica, pero Santo Tomás buscó las causas últimas de la creación, buscó la razón de ser, buscó la explicación, y San Francisco, ¿no es cierto?, como bien se lo llama el trovador de Dios, se dejó admirar por la creación, pero
más que buscar las causas, cantó las alabanzas a la gloria de Dios por todo lo que había creado. Los dos tuvieron, ¿no es cierto?, distintos miradas sobre la creación, pero bajo un mismo aspecto, bajo el aspecto de la mirada de Dios, bajo un aspecto teológico. Y de ahí, después de que nosotros vemos esta armonía de lo creado, vemos y contemplamos, ¿no es cierto?, el orden de la creación, ¿no es cierto?, el orden que Dios ha puesto en las cosas, ¿sí?, y el orden que Dios ha puesto en la misma naturaleza humana, ¿sí?, tenemos que perfeccionarla a tanto a la naturaleza como al hombre en el orden de la misma naturaleza, ¿sí? La perfección, ¿no es cierto?, es desarrollar todas las potencialidades que tiene la persona humana y la naturaleza, ¿sí? Por eso es la perfección en el orden de la naturaleza. Desarrollar todas sus potencialidades, no violentándolas, ¿no es cierto?, respetándolas su naturaleza. Y en el capítulo 3, el Papa Francisco nos va a llevar de la mano a ver, ¿cierto?, cuáles son las crisis que se sustentan en la persona humana, que ponen, ¿no es cierto?, en peligro esta visión teológica de la creación. Y el Papa Francisco dice, así como empezó el capítulo 2 hablando de la armonía de las ciencias, dice que el problema es, en primer lugar, la fragmentación de la ciencia. Fíjense en que nosotros habíamos visto que en el capítulo 2 había una armonía en la ciencia. Tanto el saber científico como el saber filosófico y el saber teológico pertenecen a distintos órdenes, pero no están contrapuestos. ¿Sí? No están contrapuestos estos órdenes. ¿Sí? Si un científico, digamos, razona convenientemente su método científico, no puede contradecir ya en la filosofía ni en la teología, porque el mismo creador del orden natural es el mismo creador del orden sobrenatural. ¿Qué pasó? En la modernidad las ciencias ya no estuvieron armonizadas, sino que el científico quiso ser la explicación última de todo, y ahí aparece el cientificismo, el progreso indefinido. Se desvinculó del saber filosófico y del saber teológico. Entonces quiso ser él la explicación última de todas las cosas. Y ahí aparece la tecnocracia, ¿no es cierto?, la tecnociencia, ¿no es cierto?, el cientificismo, el positivismo, el progreso indefinido. Y en segundo lugar, la filosofía también se divorció de la teología buscando un racionalismo, el hombre encerrado en sí mismo, que es el inmanentismo, que es la segunda consecuencia que nos da el Papa, que es ese antropocentrismo, el hombre cerrado a sí mismo, el hombre como el centro de todo. Entonces, lo primero que el Papa nos va a decir, bueno, esta crisis se fundamenta en primer lugar por la atomización que han tenido todas las ciencias, cada uno queriendo ser la respuesta última de todo. Y fíjense que antes, en el mundo clásico, se hablaba de la armonía de las ciencias. Y en los frontispicios de las universidades medievales, había una leyenda que decía, en la mayoría de esos frontispicios, en esta vida emprestada, el buen vivir es la clave, aquel que se salva sabe y el que no sabe nada. Entonces, el saber de la universidad, del pensamiento clásico, era un saber de salvación. Por eso, la armonía de la ciencia. Y bueno, en la modernidad se ha perdido ese sentido trascendente y por lo tanto se ha perdido el sentido de la armonía de la ciencia. Esa es la primera causa de esta crisis que va a afectar a esta visión teológica de la creación. Entonces, las dos que se derivan de esta son el absolutismo de la ciencia por la tecnociencia y el tema del antropocentrismo. Entonces nos detengamos en primero, ¿qué es esto de la tecnociencia o el absolutismo de la ciencia? La ciencia se hizo absoluta, ¿no es cierto? Se hizo
¿no es cierto?, como la explicación última de todas las cosas, queriendo dar razón de todo cuando hay cosas que escapan a su campo de ejercicio. ¿Sí? Y entonces aparece el tecnicismo. Entonces, todo lo que es técnicamente posible, ¿no es cierto?, y útil, es bueno. Ese es el cientificismo. Todo lo técnicamente posible es bueno, útil técnico. Entonces, la técnica, si se ha separado del orden filosófico, la técnica se separó del orden moral, y por lo tanto, todo lo técnicamente posible es realizable. Y cuando nosotros sabemos que hay una subordinación de la técnica al orden moral, porque la técnica, ¿quién la realiza? El hombre. Y el hombre en todos sus actos tiene que tener una cualificación moral. No puede el hombre desentenderse del orden moral. Hay un principio evidente que está inserto en su misma naturaleza que le dice que hay que hacer el bien y evitar el mal. Por lo tanto, todo lo que el hombre realice libremente es responsable en ese acto. Y por lo tanto tiene una cualificación moral. Y toda su actividad exterior técnica no puede estar al margen de lo moral. Por lo tanto, no todo lo técnicamente posible es moralmente realizable. La moral le pone un límite al orden técnico. Por lo tanto, con esta subversión del orden técnico, ya la creación no es vista como un don de Dios, sino como algo que el hombre puede manipular, ¿no es cierto?, transformar a su gusto y paladar, ¿no es cierto?, un absolutismo. El hombre lo puede transformar a este orden como él quiera y llevarlo al extremo que él quiera. ¿En orden a qué? A bienes de producción, de mayor rédito económico, ¿no es cierto?, de un experimento científico, manipulando a la persona humana, ¿sí?, toda la manipulación genética. Entonces, la técnica por la técnica misma, el principio de lo útil. Es bueno lo útil, la técnica es útil, es buena en sí mismo, todo lo que la técnica nos hace. Y no es así. No todo lo técnicamente realizable es moralmente aceptado. Y la segunda gran crisis, ¿no es cierto?, es el antropocentrismo, es decir, el hombre, ¿no es cierto?, puesto como centro de todo. Este antropocentrismo lo centra al hombre en sí mismo. El hombre es la medida de todas las cosas, como decían ya los sofistas en la Edad Media. Yo digo lo que es verdad, yo digo lo que es bueno, yo digo lo que es realizable. Entonces, el hombre se centra en el mundo de la creación. El hombre es dueño de la creación, ya no es un don de Dios. Y el hombre puede manipular la creación a su gusto y paladar. Por lo tanto, como decía el Papa Francisco, ¿no es cierto?, toda crisis ecológica lleva en el trasfondo una crisis antropológica. Por lo tanto, dice el Papa, no se puede realizar, el Papa Francisco, no se puede realizar, ¿no es cierto?, una reestructuración de todo el sistema ecológico. No se puede, ¿no es cierto?, sanar toda esa crisis ecológica sin una buena concepción antropológica. Y por eso, decía el Papa Juan Pablo II, hoy más que nunca, es necesaria una antropología adecuada. ¿Y cuál es una antropología adecuada? Aquella que ve la visión integral de la persona humana. Es decir, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que tiene una faz corporal y una faz espiritual. Entonces esa es la antropología adecuada. ¿Sí? Y que esa naturaleza le ha sido dada al hombre. No es dueño. Yo no me he dado esta naturaleza. Tiene un orden. Una vez contó el doctor Caturel, un filósofo argentino muy importante, que estando en un congreso, un filósofo se paró y le dijo, doctor, no existe el orden de la naturaleza. Y el doctor Caturel le contestó, entonces usted tampoco existe. Si no hay un orden de la naturaleza, no existe nada. Porque nosotros no nos hemos dado la naturaleza. La creación no se hizo sola. Nuestra misma naturaleza nos ha sido dada. No nos dimos nuestra naturaleza. Por lo tanto, hay que empezar por respetar. Y la principal respeto a nuestra naturaleza es respetar, ¿no es cierto?, los vínculos de esa naturaleza. En primer lugar, el vínculo con Dios. En segundo lugar, el vínculo con los semejantes. En primer lugar, con el orden familiar, con el orden social. Y en tercer lugar, con las cosas. Pero conforme salieron de la mano de Dios. No se puede, dice el Papa Francisco, hablar de una ecología si estamos hablando de una manipulación genética, si estamos hablando de darle prioridad
a las nociones del aborto, por ejemplo. Por eso el Papa propone en los capítulos que sigue una ecología integral, buscando volver, ¿no es cierto?, a restablecer estos tres vínculos que son esenciales de la persona humana. Para terminar, ¿qué nos queda a nosotros de todo esto que hemos meditado, que nos ha hecho conocer la teología de la creación? En primer lugar, reconocer, ¿no es cierto?, este orden de la naturaleza y este orden natural que hay en la naturaleza y en la misma naturaleza humana. Respetarla, perfeccionarla conforme a su orden y reconocerla. Reconocerla. El orden natural no requiere una especulación, requiere en primer lugar reconocerlo. El orden natural está ahí, me es dado, está en mi naturaleza, la tengo que contemplar, la veo. Un gran filósofo español que es Hervada dice, lo primero del orden natural es que el orden natural está, como dice el Papa Francisco, está ahí, es lo que vemos, es lo que Dios nos ha dado. Después viene la especulación sobre el orden natural, pero lo primero es reconocerlo. Lo primero es reconocer que existe este orden previo a mi actividad intelectual. Después conocerlo. Y conozco las cosas tal cual son, no las transformo. Ya Feuerbach, hablando de Marx, decía una de las tesis de Marx, no me interesa conocer la realidad, me interesa transformarla. Entonces, a nosotros lo que nos interesa no es transformarla la realidad, a nosotros lo que interesa es perfeccionarla según el orden puesto por Dios. No recrearla, como dice el marxismo, como dicen Sartre, que es un existencialista ateo, ¿no? Es, como dice el Papa Francisco, perfeccionarla en el mismo orden que Dios la ha creado. Pero para no perder esto, tenemos que recuperar, ¿no es cierto?, el sentido del escándalo. Un gran santo chileno como es San Alberto Hurtado dice, la doctrina social de la Iglesia tiene que hacer que nosotros descubramos, recuperemos, dice él, el sentido del escándalo. Esto nos tiene que escandalizar. No, como dice el Papa Francisco, la globalización de la indiferencia. Esto nos tiene que producir en nosotros un escándalo. Se está destruyendo el orden dado por Dios y el orden de la misma naturaleza humana con el aborto, con la ideología de género, con el matrimonio igualitario, con el aborto, con la manipulación genética, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que recuperar todo este sentido del escándalo, porque si no nos escandalizamos de lo que está pasando, no vamos a querer transformar la realidad. Y una de las misiones que tienen los laicos en la Iglesia es evangelizar el orden temporal, transformar el orden temporal. Con más razón, tenemos obligación de custodiar, de cultivar y de salvaguardar este orden que Dios nos ha dado. Bien, hasta aquí lo que tenía para contarles. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ha quedado algo inconcluso. Hay una pregunta que si puedo repetir de Caín y Abel. Digamos que el Papa utiliza el pasaje bíblico de Caín y Abel para hablar de cómo el pecado, ¿no es cierto?, rompe las tres vínculos esenciales que hay en la persona humana. En primer lugar, rompe, ¿no es cierto?, la ruptura con Dios, ¿no es cierto?, la ruptura con Eva, que era su semejante, y la ruptura con las cosas, porque toda la creación, dice el Génesis, se vuelve llena de espinas, se vuelve contra el hombre. Y la primera consecuencia que nosotros vemos del pecado original, una de las primeras consecuencias, es cómo Caín mata a su hermano. Entonces, en esta consecuencia de que Caín mata a su hermano, fíjense que Dios le pregunta a Caín por Abel, y Caín dice, ¿qué acaso yo soy responsable de la sangre de mi hermano? Ese indiferentismo por el otro.
el mismo Génesis dice, cuando Dios le pregunta, dice, la sangre de tu hermano está bramando, está clamando desde el suelo. La tierra también, el orden de la creación, se ve alterado por ese pecado personal. No sé si quedó contestado. Acá dice, cuando hablaste de moral, me surgió una duda. ¿Hasta qué punto es moral el avance de la medicina en cuanto, por ejemplo, donación de órganos, porque no deja de ser manipulación? Bueno, respecto de la donación de órganos hay que hacer una distinción, ¿no es cierto? Hay órganos que... bueno, hay que hacer la distinción en primer lugar, donación de órganos de la persona viva y la persona que ya ha fallecido, ¿no es cierto? Nuestra legislación habla del consentimiento informado, por ejemplo. Tiene que ser un consentimiento de la persona. Pero solamente, primero que no puede ser objeto de comercio esto de la donación de órganos. ¿Por qué? Porque hace a la integridad de la persona y por lo tanto no puede ser una manipulación económica. Y segundo, por un orden de bien común, pueden las personas donar aquellos órganos que son que están dobles en la persona humana. Puede donar un riñón a una persona. Entonces eso no atenta contra la dignidad de la persona, y más si es para salvar la vida de otro. Y respecto de la donación de órganos, respecto de las personas que han fallecido, hay toda una legislación, ¿no es cierto? Que no nos olvidemos que ese trasplante de órganos puede salvar la vida de las personas. Y por supuesto que está todo en nuestro país, está legalizado, tiene que estar fuera del comercio y tiene que tener ciertos cuidados, ciertos requisitos que hay que cumplir, ¿no es cierto? Pero digamos que la donación de órganos en sí misma no es un mal intrínseco como lo es la manipulación genética, el aborto, la ideología de género. Esos sí son males intrínsecos, no dependen de la intención que la hagamos, son moralmente intrínsecos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque destruyen en sí mismo, primero, la vida de un inocente. En segundo lugar, el hombre no puede ser sujeto de experimentación, salvo que sea para un bien mayor que para curar una enfermedad, ¿no es cierto? Pero sin perjuicio de la persona que está siendo experimentada. Pero en la donación de órganos no es un mal en sí mismo intrínseco como lo es el aborto, la manipulación genética de los embriones crioconservados, o como lo es la ideología de género. Carlos, solamente para terminar, quería avisarle que va a estar mañana en YouTube la grabación de ayer y de hoy. Ya está subida, pero en Misioneros Digitales va a quedar grabada la clase para que puedan ver lo que han llegado tarde. Sí. Vamos a tratar. No, está bien, está todo grabado. Bueno, gracias. No sé si quieren... Acá me preguntan entonces, ¿ciencia y tecnología deben regirse por la moral? Obviamente. ¿Sí? No hay una separación del orden científico y del orden tecnológico de la moral. ¿Por qué? Porque son todas actividades que realiza el hombre. Por lo tanto, al ser actividades que realiza el hombre, no son amorales, siempre tienen una cualificación moral. Tiene que regirse el hombre por el orden moral, por el orden ético. Y justamente esa es una de las crisis que el Papa Francisco ha querido resaltar, ¿no es cierto?, en el capítulo tercero, como la tecnociencia, al separarse del orden moral, ¿no es cierto?, realiza toda una distorsión del orden de la naturaleza y del mismo orden, el mismo hombre también. ¿Alguna pregunta más?
Muy bien. Muy bien. Entonces, gracias a todos los que han participado y gracias, Jerónimo, por estar ahí a la par nuestra, ayudándonos en todo. Y bueno, gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta luego. No, es una conferencia.